¿Cómo estás? ¿Preparado? Vamos a hacer un tutorial. Hoy vas a aprender esto que viene ahora. Hola, ¿cómo estás? Bueno, continuamos nuestra reflexión acerca de la libertad y en este caso ahora nos vamos a acercar a varios filósofos que han opinado acerca de ella. Lo más importante es que seas capaz de entender cuál es la idea principal que ellos te quieren transmitir y desde ahí podrás entender sus textos, sus expresiones y demás. Intentaré no enrollarme, pero ya sabes que es la parte más favorita del tema, así que vamos a ello. Bueno, pues, ¿qué vamos a estudiar o a qué nos vamos a acercar? Pues mira, en primer lugar, a unos de, ya lo sabes, que son mis filósofos favoritos, uno de ellos, que son los filósofos estoicos. Después veremos un poco a San Agustín, que ya le hemos nombrado en los vídeos anteriores. Hablaremos también acerca de Descartes, Kant y por último vamos a hacer un pequeño acercamiento al existencialismo, pero un existencialismo un poco curioso que es el de Sartre. Perdona que lo diga en castellano, pero es que el francés no es muy fuerte. Bueno, vamos adelante. En primer lugar, hay que hablar de la filosofía estoica. La filosofía estoica tiene que ver... bueno, el nombre es curioso porque lo fundó Zenón de Citio. Bueno, antes de nada, espera un momento. Fíjate en esta imagen. Ya te da una pista, ¿verdad? ¿Qué va a primar más para estos filósofos? ¿La emoción o la razón? Bueno, ya no hacen falta más pistas, ¿verdad? Lo tienes claro, ¿no? Pues sí, la gestión de la emoción a través de la razón. Bueno, mira, como te decía, Zenón de Citio fue el fundador de esta escuela filosófica que surge un poco después de la muerte de Sócrates. Igual que hay varias escuelas que surgen de Sócrates, como el cinismo, los cínicos, los estoicos, etc. Una de estas escuelas es Zenón de Citio. Y como se llama estoicismo porque lo hace en una estoa, es decir, en un pórtico. No tenía un lugar donde poder hablar, ¿no?, acerca de sus ideas filosóficas, y Zenón empieza a predicar, a hablar, y se le empiezan a juntar discípulos en un pórtico, de una estoa. De ahí viene estoicismo. Pero también habla de intemperie, de estar a intemperie, que tiene que ver mucho con esta filosofía. Él tuvo una experiencia muy dura, que casi muere en un naufragio, y entonces a partir de ahí decide fijarse en lo más importante de la vida. Y para él, una de las cosas más importantes de la vida pues tiene que ver con descubrir que la naturaleza se rige por un orden divino. Esto nos recuerda un poquito a Heráclito, si recuerdas, el logos, que es el que rige cuáles son los cambios, ¿no? Entonces la naturaleza de alguna manera es perfecta en su perfección. Entonces, ¿qué ocurre? Todo se rige por la necesidad. Si pasa así, es porque el logos divino, la razón última universal de la naturaleza, lo decide. Y eso es lo mejor que puede pasar. Así que, ¿qué queda para el ser humano en cuanto a libertad? Nada. Todo lo que hay está regido por el orden divino. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar lo que sucede. Aceptar lo que sucede. Nada más. De esta manera, cuando lo aceptamos y lo comprendemos, no cedemos a la tentación de hacer otras cosas, o volvernos locos, o estar de alguna manera influidos por la dificultad que ello conlleva. En el libro vas a descubrir que cuando te presenta a los estoicos es bastante cortita la expresión que tienes. Sin embargo, yo creo que te reduce al mínimo lo que tienes que saber. Hay algunas expresiones que tienes que tener claros. Son dos conceptos muy interesantes que son, en primer lugar, la ataraxia, que es una serenidad de ánimo. Es decir, el estoico lo que quiere es aceptar lo que sucede alrededor de él sin que la emoción, por eso el corazón que tienes en esa parte de la presentación está más arriba, tiene más peso la emoción, le haga perder esa serenidad de ánimo. Y por otro lado, pues la apatía, que es intentar llegar a no sentir. No, bueno, realmente no es no sentir, porque a veces se ha confundido a los estoicos y piensan que ellos el sentimiento lo tienen de lado. No. La emoción es lo que recuerda a Platón.
La emoción es como el caballo negro, es lo que nos hace tirar para adelante, es lo que nos la fuerza, ¿no? La energía, ¿no? Pero esa energía, sin estar controlada por la razón, pues entonces no va a ningún sitio. Aunque fue Zenón el que lo llevó a cabo, lo empezó de alguna manera, luego hubo otros filósofos que cogieron su relevo. De hecho, los más importantes, o los representantes que tenemos más escritos de ellos, son 3: Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. 3 personajes totalmente diversos. Epícteto, un esclavo que además tenía un montón de gente que le seguía. Séneca era una persona rica que tenía bastante dinero, aunque practicaba mucho el estoicismo, la austeridad de vida, el no dejarse llevar por la emoción, el vivir así. Incluso aconsejó a varios emperadores, entre ellos a Nerón. Y Marco Aurelio, que llegó a ser emperador. Fíjate, de él tengo un libro por aquí que de vez en cuando leo y que te invitaría a leer, que son las meditaciones de Marco Aurelio. Muy interesante, es un libro finito, pero que tiene una sabiduría muy interesante. Bien, por último, 2 expresiones que lo resumen. Por un lado, memento mori, es decir, recuerda que vas a morir. Esto es muy interesante, porque cuando uno se da cuenta de que va a morir, bueno, y si es estoico, pues no se deja llevar por la emoción, ni por la angustia, ni por las cosas que voy a morir, qué mal. No, bueno, todos vamos a morir, así que acéptalo. Y si lo aceptas, ya no le tienes miedo a la muerte. Y desde ahí valoras la vida, y vives la vida en plenitud, y tratas de buscar la manera de vivir mejor, ayudando a los que tienes cerca. Mira qué interesante, ¿verdad? Y por otro lado, amor fati. Ama lo que sucede, porque es lo que hay. Cuanto más tardes en enfrentar las cosas como son, pues más dificultades, más problemas, más miedos, más desazón vas a tener. Si amas las cosas que suceden y buscas en ellas la manera de crecer, de mejorar tú, de enfrentarte a ellas lo mejor posible, pues será la manera en que seas feliz. Interesante, ¿verdad? Mira, aquí hay una frase que voy a quitarme del medio, que estoy aquí en medio. Perdón. Aquí hay una frase de Epícteto muy interesante que dice: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas bajo nuestro control son opinión, persecución, deseo, aversión. Y en una palabra, lo que sea que sean nuestras propias acciones, lo que depende de ti. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el mando. Y en una palabra, lo que no son nuestras acciones. Es decir, que cuando eres capaz de poner tus fuerzas, tu esfuerzo en aquello que depende de ti, siempre vas a poder dominarlo. O al menos vas a aprender la manera de mejorar, aunque sea poco a poco. Sin embargo, si te dejas llevar por lo que te sucede, por las cosas que te preocupan o por lo que no está en tu mano, al final vas a perder la felicidad. De alguna manera, esto te lo he dicho alguna vez, ¿qué eres? ¿Víctima de lo que te sucede o protagonista de tu vida? Hay una parte de ti, recuerda la libertad fundamental que vivimos con Viktor Frankl. Tu actitud es fundamental a la hora de enfrentarte. Pues los estoicos lo hacían de esta manera. Lo hacían de esta manera. Continuamos. Mira, te he puesto aquí una pequeña viñeta muy interesante, para que entiendas mejor el concepto de amor fati. Grant Snyder escribe y hace viñetas de filosofía y alguien lo ha traducido y la verdad que está bastante bien. Hay escuelas, escépticos, peripatéticos era Aristóteles, lo que pasa que bueno, le llamaban peripatéticos porque caminaban alrededor del patio donde discutían, ¿no?, al aire libre, y por eso dice que donde habrá unos soportales. Bueno, los cínicos, eclécticos, nosotros nos vamos a fijar en el que justo estoy tapando, que son los estoicos. Mira, está lloviendo, pues hay que aceptar el clima, ya está. Los epicúreos, que lo basaban todo en el placer, pues mira, es muy gracioso porque dice: llueve, pues yuju, charcos, ¿no? Son distintas formas de afrontar la vida. En el fondo, la filosofía lo que te hace es buscar la manera de afrontar la vida. Y por último, te dejo una de mis oraciones favoritas, que tienen que ver, para que veas que el cristianismo de alguna manera también se ha impregnado en la filosofía estoica. Ojo,
de alguna manera se ha impregnado esa idea de austeridad, esa idea de buscar serenidad, esa idea de descubrir la acción de Dios en las cosas que suceden, pero no es equiparable ni se iguala, ¿eh? Eso tienes que tenerlo bien claro. Esta es la oración, que Dios me conceda, fíjate, serenidad, o sea, o podríamos decir, ¿verdad?, apatía y ataraxia, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Pero mira lo que viene después, ¿no? Y esto también es muy estoico. Valentía para cambiar lo que sí puedo. Y otra cosa, filosofía o sabiduría para ver la diferencia, ¿no? Es una buena oración para comenzar las mañanas. Bien, continuamos con San Agustín. San Agustín, si te das cuenta, bueno, mira esta imagen. Mira esta imagen que te propongo aquí abajo, ¿eh? ¿La ves? Hay un accidente, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva en la que se ve el accidente? Desde un observador externo. Y el accidente, a lo mejor el observador externo puede predecir, puede ver, puede entender que hay y que va a producirse un accidente, ¿no? Quizá incluso las personas, con los actos que están tomando, el coche blanco que está aquí, ¿verdad?, ha decidido de alguna manera saltarse el stop. Y por eso ha habido el accidente. Bueno, pues este es un buen ejemplo para entender lo que dice San Agustín, que es el libre albedrío. Porque de alguna manera, si nos planteamos que el ser humano es libre, surge esta pregunta: ¿por qué permite Dios que el ser humano haga el mal? Pues porque Dios nos ha dotado de libre albedrío. Es decir, la posibilidad de elegir el bien o el mal. Ya vimos que Lutero rebate esto con la predestinación. Todos, de alguna manera, estamos ya en la mente de Dios. Como Dios lo ve todo y es omnisciente, lo conoce todo, pues sabe qué va a ocurrir con nosotros. Entonces, de alguna manera, da igual lo que elijas, porque Dios ya lo sabe, ¿no? Ya estás predestinado, ¿no? Bueno, pues San Agustín dice que no es así, porque el ser humano nos da Dios nos ha dado el libre albedrío, que consiste en poder elegir entre el bien y el mal. Entonces, la verdadera libertad para San Agustín consiste en elegir siempre el bien, porque hay un premio, que es la salvación. Entonces, como en este accidente que está ahí detrás, Dios ve todas nuestras posibles elecciones. Nuestra línea del tiempo, ¿verdad?, es lineal. No vemos una cosa hasta que no sucede. Dios lo ve desde fuera y ve toda la línea del tiempo. Y ve además todas las ramificaciones que puede tener. Si haces esta elección, vas por aquí. Si ves esta, por aquí. Dios no te predestina ni te dice que tienes que elegir esta. Si eliges esta, estás conmigo. Pero eres tú el que tiene que elegir. Eres tú el que tiene que elegir. Entonces, San Agustín distingue entre libre albedrío y libertad. Para él, libre albedrío es la posibilidad de elegir el bien y el mal que todo ser humano tiene, pero cuando el ser humano elige de verdad el bien, es cuando es verdaderamente libre. Porque para San Agustín, siempre el bien va a ser superior al mal. Muy bien. Y aquí te dejo una pequeña frase, con esto vamos a terminar, para que el vídeo no sea demasiado largo, sobre San Agustín y el libre albedrío. El libre albedrío fue concedido al hombre para que conquistara méritos, siendo bueno no por necesidad, sino por libre voluntad. Piénsalo, si Dios nos hubiera hecho buenos siempre o siempre nos hubiera obligado a elegir el bien, pues no seríamos seres humanos, seríamos robots programados para hacer solo una cosa, que es el bien. La grandeza es que pudiendo hacer el mal, por nuestro libre albedrío, elegimos hacer el bien. Y así somos más libres. Esta es la clave de San Agustín. Espero que te haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué te propongo ahora que has acabado estas dos escuelas o estas dos formas y concepciones? Pues te invito a que en tu cuaderno hagas una especie de resumen sobre cuáles son las ideas fundamentales. Y si tuvieras que contarle, mira, por ejemplo, yo creo que cuando somos capaces de sintetizar las cosas lo más posible, somos capaces de comprenderlas mejor. Si tuvieras que contarle a un niño pequeño de unos 8 años en qué consiste la libertad para los estoicos y en qué consiste la libertad de San Agustín, ¿qué le dirías? El próximo día en clase lo vemos. Te espero.